La séance d'aujourd'hui, c'est la 9e séance déjà de cette année académique et elle s'intitule Violences sexuelles dans les Amériques latines, interroger les institutions juridico-médicales. Et ça sera une séance espagnol-français. Et on aura deux intervenantes. Mónica Venegas, qui est master d'histoire à l'Université de Chili, qui va nous présenter une communication qui s'intitule La vía tomado por la fuerza, norma de género en los juicios por violación a mujeres y niñas en Santiago de Chile, 1874-1920, que la traduit par violence sexuelle et genre dans le processus de viol des femmes à Santiago, 1894-1920. Et notre deuxième intervenante sera Carolina Cordova, qui est masterante en sociologie à l'EHESS et qui va nous présenter une communication intitulée La construction des masculinités chez les hommes condamnés par viol aux femmes adultes au Pérou. Chacune aura 20 minutes pour sa présentation. Après, on aura Beatriz Collantes, qui est maîtresse de conférences au LEX à l'Université Paris-Nanterre, qui va discuter les communications présentées par Monica et Carolina et qui va lancer les débats. Les présentations seront en français et auront un support, seront en espagnol et auront un support en français. Et puis la discussion sera espagnol-français. Donc, je donne la parole à Mónica Venegas pour une présentation de 20 minutes. Mónica, si tu veux commencer. Ya. Al parecer no me dejan compartir. Ay, sí. Espérame un segundo. Ah. Ya. Bueno, esta presentación la haré, leeré un poco porque de lo contrario voy a estar en el punto 1 los 20 minutos. Bueno, la presentación es el resultado de mi tesis de magíster, cuyo objetivo fue estudiar las declaraciones de las demandantes, víctimas, demandados, además de los informes médicos en 51 casos por violación en Santiago de Chile entre 1874 a 1920, durante el periodo de modernización material, político y cultural del Estado chileno, la promulgación de los códigos legales y el positivismo como un modelo de desarrollo sanitario. La promulgación del Código Penal en 1874, pese a la modernización nacional y las consideraciones liberales de las leyes, esta no consideró cambios sustanciales sobre el delito de violación. En su artículo 361 y 362, la violación está inscrita como un delito contra el orden de la familia y contra la moralidad pública, determinando que se cometía violación cuando se yacía con una mujer por medio del uso de la fuerza e intimidación, por la pérdida de la razón al sentido, o cuando se accedía sexualmente a una mujer menor de 12 años, especificando que el delito se consideraba consumado desde que había un principio de ejecución. Las consideraciones judiciales tenían dos problemas. Por un lado, pese a la definición de los agravios de la violación como un crimen contra la moral y el orden familiar, las víctimas denunciaban los daños físicos sufridos. Y por otro lado, los artículos no especificaban lo que significaba yacer con una mujer, ni tampoco qué lo que significa el principio de ejecución. Este último generó un gran debate con la medicina forense que, bueno, vamos a ver cuando estudiamos los informes médicos. Si bien las consideraciones judiciales de los delitos por violación se fueron modificando a medida que nos adentramos al siglo XX, distanciándonos de los agravios morales, acercándonos a los agravios físicos, las categorías, por ejemplo, como la virginidad, el recato y el buen comportamiento social, continuaron siendo antecedentes importantes en los juicios de violación.
Bueno, para el desarrollo de la investigación realicé una diferenciación etaria de las víctimas, considerando que, bueno, yo creía que iba a haber una diferencia en el trato judicial entre menores y mayores de 12 años. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo durante la presentación. De los casos por violación estudiados, logramos identificar que las víctimas menores de 12 años, el 68% era parte de los sectores populares. Y de las mayores de 12 años, un 53% venían de dicho estrato social. En cuanto a los acusados de violar a menores de 12 años, el 92% corresponde a los sectores populares, y de los victimarios de mujeres mayores de 12 años correspondía al 68%. Ellos declaraban vivir en conventillos, chacras, ser hijos de peones, trabajadoras domésticas, o algunas mujeres decían trabajar en cocinerías y en lavandería. Bueno, puse dos imágenes que espero que se logren ver bien, que una es el trabajo de una mujer en una lavandería, en un CITE, y la otra es un ejemplo de un CITE en Santiago. Además de situar socialmente a las víctimas y los demandados, logré identificar el vínculo que existían entre ellos. Y bueno, el 92% de las víctimas menores de 12 años conocían a los agresores, que el 61% de las víctimas mayores de 12 años también conocían a sus agresores. Entre ellos estaban los vecinos, colegas de trabajo, amigos y parientes. De las violaciones desarrolladas por personas desconocidas, daré cuenta de una clasificación realizada por la antropóloga Rita Segato, quien plantea que las agresiones desarrolladas con un mayor uso de la fuerza en lugares públicos y por extraños las definió como violaciones cruentas. Según los expedientes analizados, las violaciones cruentas correspondían solo al 6% de las violaciones estudiadas. De ellas, 2 se realizaron en contexto de asalto y una fue ejercida por varios desconocidos, quienes abordaron a la víctima en el espacio público. Estas pueden ser entendidas como una agresión más irracional por el uso extremo de la fuerza y también corresponde un poco más al imaginario que tenemos sobre la agresión. Una característica de los expedientes de violaciones cruentas era el intento de las víctimas por describir a los agresores para que estos pudieran ser identificados. Un ejemplo de dicha narración fue la declaración de Adela Aranda, quien pasada las 11 de la noche del 6 de enero de 1887 fue asaltada por 5 hombres, quienes amenazándola con una pistola la violaron. Y bueno, según su declaración, uno de los agresores era un hombre blanco, rubio, y otro era un hombre negro con patillas cerradas y picado de peste. La tía de la víctima señaló que la sobrina recalcó las ideas de que uno de los agresores era un hombre blanco, de color amoratonado, bastante alto, con el labio superior levantado y que tenía el ceño bastante fuerte y le faltaba un diente. Si bien existe un intento por describir físicamente al agresor, llama la atención las consideraciones como el ceño duro, el color amoratonado y el labio superior levantado. Bueno, de las violaciones que estudié como violaciones cruentas, logramos identificar, ninguna de las víctimas logró identificar a su agresor. En 2 casos, cuando a las víctimas se les llevaron a las comisarías para que reconocieran dentro de los detenidos si alguno podía ser su agresor, estas señalaron que fue tal el nivel de la agresión que no pueden decir si uno era su violador. Y en todos los casos analizados, ninguno de los acusados fue condenado. Bueno, en los casos que las víctimas sí conocían a los agresores, di cuenta que hubo un intento por deslegitimar las denuncias realizadas,
declarando en los casos de las menores de 12 años que estas mentiras no provocaban la agresión. Estos dos discursos pueden ser entendidos por la representación de la perversión moral y sexual de las supuestas víctimas y porque pertenecían a los sectores populares. Dicho prejuicio social se fundamentó en que las condiciones materiales en las cuales vivían las familias de bajos recursos, donde los niños dormían con los padres en la misma habitación, hacían que estos tuvieran un acercamiento muy temprano al sexo. Para refutar la posibilidad de un consentimiento sexual, las demandantes debían exponer sobre la buena conducta de las niñas, existiendo una necesidad por parte de las madres de declarar y resaltar la idea de que sus hijas en ningún momento incentivaban el acto sexual, además de relatar los excesos físicos de la agresión, señalando, por ejemplo, los llantos, los gritos y las constantes pedidas de auxilio. En cuanto a las mujeres mayores de 12 años, los acusados exhibían a las víctimas como mujeres mentirosas y aprovechadoras, y pervertidas también, planteando que las víctimas consentían el acto sexual o que producto del alcohol dieron rienda suelta a sus impulsos, a la vez que ellos se presentaban como una imagen de sí mismos como hombres honestos, trabajadores y buenos ciudadanos. Los demandados comprendían que la mejor forma de llegar con éxito a su conflicto judicial era ratificando los mandatos de género, del mismo modo que intentaban alejarse del estereotipo del agresor, que simbolizaba el desenfreno sexual, la poca moralidad, los malos hábitos y claramente el alcohol. No, un caso fue el de María Cordero, de 13 años, quien declaró que el 16 de enero de 1878 fue a casa de Rodolfo Cordero, de 20 años, para hacerle entrega de un almuerzo. Cuando éste la tomó del brazo, la llevó a su cama y le tapó la boca, se abalanzó sobre ella y la violó. Ante el crudo relato de la víctima, el acusado negó los acontecimientos y describió diferentes motivos sociales y sexuales por los cuales se debía dudar de la declaración de la víctima, narrando que la menor era una muchacha abandonada en una cocinería, sin padre y madre, y que andaba en el espacio público durante el día y la noche. Además, no tenía las virtudes de una mujer doncella, pues había tenido relaciones sexuales con él por medio del pago de un dinero. El acusado usó la condición de abandono de la menor y sus salidas durante el día y la noche para argumentar que la víctima era cuestionable moralmente, con el objetivo de romper con él el valor simbólico de las mujeres de la época, que era la virginidad. Bueno, otro ejemplo fue el caso de Francisca Pastén, de 17 años, quien fue violada por Francisco Villarroel. La víctima declaró que tras entrar a un restaurante para preguntar por una modista, dos hombres la tomaron por fuerza y uno de ellos la violó. Pese a los gritos y las llamadas de auxilio, nadie fue a socorrerla. Francisco Villarroel declaró que la denuncia se trataba de una queja de una mujer libre, de condición de sirvienta, de más de 25 años, y para agregar la declaración, dio cuenta de un certificado de buena conducta firmado por el médico Joaquín Aguirre, quien declara que la familia del demandado es decente, honrada y que el acusado tiene un buen desempeño en su puesto de trabajo, agregando incluso que dicho puesto de trabajo se obtiene mediante el examen de competencia. Otra argumentación utilizada por los demandados tuvo relación al uso del alcohol y la embriaguez. El estado etílico le permitía a los acusados declarar que olvidaron completamente los hechos o declarar que las mujeres, por medio del alcohol, dieron riendas sueltas a sus impulsos sexuales. En otro caso, Francisco Aranda, acusado de violar a Ana Chandía, de 17 años, expuso que el consumo de alcohol justificó una liberación sexual femenina, pues la mujer quería tener sexo con él e incluso fue ella quien lo incitó al acto sexual. Bueno, otro antecedente central en los casos por violación fueron los informes médicos. Los médicos legistas convocados por los jueces fueron los encargados de entregar las pruebas científicas y objetivas de la agresión sexual.
además de proporcionar información básica como la edad, el sexo e identidad de los individuos, describir las lesiones asociadas al delito y resolver el estado mental del acusado o la víctima. Pese a que el objetivo de la revisión médica fue investigar las pruebas científicas para declarar la existencia de la violación, la medicina forense estuvo vinculada a un discurso higienista de ribetes morales. En particular, en los casos por violación se desarrolló una serie de aprehensiones sobre las agresiones sexuales, fomentando la representación anatómica de la violencia, visualizada, por ejemplo, en hematomas, sangre y el desgarro vaginal. Asimismo, los médicos reprodujeron los mandatos de género, exacerbando la virginidad femenina. En 1879, el doctor Semir, tras revisar el cuerpo de la menor de 9 años, Filomena Muñoz, señaló que los órganos genitales de la menor estaban hinchados y existía una destrucción de la membrana del himen, pero eso no alcanzaba a verificar la consumación del acto sexual. Si bien el médico de ciudad pudo constatar las heridas sexuales, estas no fueron suficientes para que él lo pudiera clasificar como una lesión propia de una violación. Bueno, la poca claridad respecto del principio de ejecución puede dar respuesta a este problema, pues no existía un criterio único para considerar la agresión sexual como un delito. Habían algunos médicos quienes señalaban que la violación se cometía cuando existía una eyaculación dentro del interior de la vagina de la víctima. Otros médicos decían que esto comenzaba cuando se intentaba desnudar a la víctima o cuando se hacían tocaciones, etc. Ante la diversidad de criterios, se desarrolló un protocolo de medicina forense en 1901 por el médico y profesor de la Cátedra de Medicina Federico Puga, y él señaló que la violación se desarrollaba por medio de la penetración o introducción del órgano sexual masculino en el femenino, detallando que no importaba si el coito era perfecto o no, la eyaculación, y que los actos iniciales del delito pues, debían ser descartados. Sumado sobre el problema del principio de ejecución, los médicos expusieron que el poco desarrollo de los órganos genitales en menores de 8 años imposibilita una violación por parte de un adulto. Los médicos franceses, quienes inspiraron el protocolo de medicina legal chileno, plantearon que los menores de 8 años no tienen desarrollados sus órganos genitales, por lo tanto es muy difícil que un hombre adulto pueda agredirla. En Chile, el doctor Eduardo Lira, al revisar a la menor Antonia Medina, que tenía entre 5 a 6 años, señala que el poco desarrollo de sus órganos genitales imposibilitaba que el miembro masculino entrara en su vagina. El perito agregó que en su vestido había manchas de sangre, lo que demuestra un intento de violación. Y además, la menor tenía las partes externas de su vagina con sangre y con pequeños desgarros. Sin embargo, fue un intento de violación y no una violación para el médico. En las revisiones desarrolladas por los peritos sanitarios no existió una metodología. Las observaciones no fueron detalladas, se realizaron en el hogar de la víctima con los instrumentos y autoridades derivados de su cargo como médico legista. Y si bien el protocolo de medicina forense planteó la necesidad de utilizar instrumentos como estiletes y sondas, los médicos continuaban utilizando su dedo para verificar el estado del himen. Asimismo, de los 51 casos por violación analizados, solo encontramos una derivación como prueba para pruebas de laboratorio. Perdón. Los casos de violación a mujeres mayores de 12 años, la práctica forense no varió. Se indagó en la edad, de las señales físicas, en el estado del himen y se verificó
las enfermedades venéreas que se podían detectar. El protocolo de medicina forense estudiado detalló el procedimiento médico en busca de las huellas de violencia sexual. Sin embargo, siempre se centró la importancia en el desgarro del himen, clasificando a las mujeres en dos, en vírgenes y desfloradas. Para el caso de las mujeres vírgenes, el compendio analizó los signos de desfloración, declarando que existían 10 variaciones del himen y que los médicos las debían reconocer bien, porque era la única forma de constatar realmente el desgarro de este himen. El informe médico de Lilian Pérez, de 14 años, quien fue violada por Eduardo López, señaló que presenta en su órgano genital en la orquídea de la vulva un pequeño desgarro, el cual ha sangrado fácilmente al introducirle el dedo por la abertura del himen. Es una prueba de que la niña había sido violada. En la práctica médica, los doctores buscaron constatar el desgarro total del himen. Si este era parcial, el criterio médico se dividió en dos. Para algunos, la rotura parcial del himen podía significar y constatar una violación, y para otros, eso significaba que la violación realmente no había sido efectiva. De esta forma, logré dar cuenta que los médicos realmente no buscaban los signos de violencia, sino lo que hacían era cuantificar los signos de violencia. Realizaban una valoración de los excesos corporales de la agresión. Y a pesar de que sabían de que la estructura del himen no es una medida fidedigna para comprobar una violación, lo decía el mismo protocolo de medicina forense, las huellas de violencia en el resto del cuerpo solo se consideraron como señales secundarias. La constante apelación a la ruptura del himen orientó la constatación médica a comprender a las mujeres vírgenes como víctimas aceptables, una mujer que respondía a los criterios físicos y morales del forzamiento sexual, sino que tenía que ser virgen. No, solo en 4 casos de los 51 analizados logré constatar revisión médica en el cuerpo masculino. En 2 de ellos, el personal sanitario revisó físicamente a los hombres para indagar sobre las enfermedades de transmisión sexual. En uno se realizó un análisis psicosocial y en otro se observó al demandado para constatar las huellas de violencia en sus genitales. El único informe médico que buscaba señales de agresión en el cuerpo del demandado fue realizado a Pedro Faletti, hombre de 32 años, acusado de violar a María Leonetti, de 13. El doctor Latorre señaló que el reo no presentaba signos algunos de haber violado a una niña impúber. Bueno, según el protocolo de medicina legal, el examen realizado los acusados podía proporcionar información relevante a la investigación. Sin embargo, solo encontramos una indagación física a los acusados y bueno, una de las respuestas puede ser, del lado que pude hallar, fue que los mismos jueces no solicitaban la revisión a los demandados. Bueno, de los 4 informes médicos realizados a hombres, tuvo relación al hallazgo de enfermedades de transmisión sexual. La relación analítica que hacían los médicos era sencilla. Si la víctima presentaba una enfermedad en sus genitales, el acusado también debía tenerlo. Las enfermedades buscadas fueron la sífilis y la blenorragia. El contagio de sífilis se entendió como una patología con efectos físicos, pero también como una enfermedad de contagio social, al asociarse a los factores como la inmoralidad. Bueno, y si bien en los casos por violación realizados no encontramos exámenes que dieran cuenta de señales biotípicas, sí logramos identificar informes psicosociales que apelaban a la peligrosidad del acusado. El 13 de agosto de 1917, el doctor de la cárcel realizó un examen médico-social al reo José Contreras, de 14 años, declarando que los órganos y el aspecto físico del menor
da a entender que tiene entre 3 a 14 años, que es huérfano de madre y padre, que sus facultades mentales son normales y no tiene malos hábitos, además de saber leer y escribir. El análisis practicado al menor José Contreras responde a un incipiente modelo de estudios sobre la sexualidad de los niños y jóvenes en espacios correccionales, inspirado en la medicina positiva francesa. Los médicos como Federico Puga, el mismo del protocolo de medicina legal, intentaron por la revisión del cuerpo dar respuestas a interrogantes sobre los hábitos sexuales de los menores y los signos de desviación, consolidando una alianza entre la revisión del cuerpo y los delitos. Bueno, el informe médico-social de José Contreras puede ser entendido además como un incipiente modelo de lo que después se transformará. En Chile es lo auge de los informes psiquiátricos de los procesos judiciales en inicio del siglo XX, consolidando además los roles de los médicos y los psiquiatras dentro de los procesos de justicia. Creo que estoy como justo en el tiempo, así que no sé si las consideraciones, las conclusiones las podemos dejar para las preguntas. Entonces damos la palabra a Carolina y podemos arrêter la registración. Ok. Puedo hacerlo. Elle a dû faire un travail pour son fin d'études et elle a pris la période de 1874-1920 et elle a travaillé sur tout ce qui a été les procès des viols des femmes et je pense qu'elle a dû faire un sacré travail d'archives. Donc déjà, c'est la première question que je pourrais les poser. Où on trouve au jour d'aujourd'hui ces dossiers. Donc, elle a recueilli les déclarations des femmes qui ont été agressées par des hommes. Elle parle cette violation, cette agression ont été encadrées par l'article 1874 de Code pénal, excusez-moi, par l'article 361 de Code pénal de 1874, on est toujours en Chili et c'est ce qui m'a attiré surtout l'attention, c'est que on parlait pas d'une agression à une personne, sinon que c'était contre l'ordre public, la famille et la morale. Donc la femme, la victime, dans aucun cas, elle a été vraiment effacée. Elle est effacée derrière les bonnes mœurs. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc, bon, à la base, oui, c'est vrai, je suis ravie d'être chercheuse au LEG, mais je suis juriste. Donc, ça va toucher énormément les sujets. Et on voit qu'un des principales questions, c'était l'absence de certains termes tels que diafère, ça veut dire coucher avec quelqu'un, et les principes de sécussion, ça veut dire dans quel moment on peut dire que ça commence une agression sexuelle. Et parce qu'en droit, c'est hyper intéressant, c'est ce qui n'est pas nommé, ça n'existe pas. Ça, c'est le principe en droit. C'est-à-dire, si on n'est pas capable d'établir un terme pour coucher avec quelqu'un ou agresser quelqu'un ou diaférer avec quelqu'un, on ne peut pas établir une peine. Donc voilà, donc c'est Monica, elle a trouvé ces énormes problèmes que les décisions de justice, elle avait du mal à être cadrée parce qu'on n'avait pas la terminologie. Et ça montre aussi qu'on est dans une société qui l'effet d'une violation, d'une agression sexuelle, ça ne traverse même pas l'esprit. Donc, et on n'est pas si loin que ça, hein, on est en 1800 jusqu'à 1920, hein, donc c'est-à-dire, donc voilà. Après, le deuxième point
les points que j'ai mis en valeur, je voudrais mettre en valeur, c'est que les langages, il n'est jamais innocent. Donc, c'est incroyable comment Monica, elle a parlé toujours des femmes des 12 ans. C'est-à-dire, elle n'a pas parlé des jeunes filles. Elle a fait toujours référence aux femmes de 12 ans. Donc, ce serait très intéressant que vous, tous et toutes, on puisse aborder qu'est-ce qu'on comprend loin de l'âge de consentement sexuel, que peut-être on pourrait les demander à l'époque s'il avait, comment notre chère Caroline, elle vient d'établir à Pérou, savoir, mais les faits, quelqu'un qui a travaillé sur ces dossiers, qui puisse parler des une jeune fille au jour d'aujourd'hui de 12 ans comme une femme, je pense que déjà c'est très très intéressant, non? Pour quelqu'un qui a dû lire les dossiers, parce que c'est sûr et certain que ces dossiers, ils reflétaient la victime comme une femme. Mais c'est 12 ans, quoi. C'est incroyable. Donc, elle a mis des choses qui m'a semblé très, très intéressantes. C'est que les victimes moins de 12 ans, il y avait un 92%, pourcentage de 92, qui connaissaient leur agresseur. Donc, ça veut dire que si tu connais ton agresseur, ça veut dire qu'il est dans ton entourage prochain, dans ton premier cercle d'habitation, de vie. Face à les femmes, jeunes filles de plus de 12 ans, qu'elles, souvent, oh pas souvent, mais il y a un décalage de 61% qu'ils connaissaient leur agresseur. Une autre question, c'est évidemment, on ne peut pas parler de ces sujets sans évoquer Rita Segato. Et elle a mis, c'est une lecture obligatoire, de la même façon que Carolina Córdoba, elle l'a mis en valeur, de ce qu'on appelle la violaciones cruentas, ou nous, aujourd'hui, on peut parler de l'agression sexuelle, comment on pourrait dire, l'agression sexuelle vraiment forte, je sais pas. En fait, elle est loin de. C'est pas l'abus, c'est vraiment l'agression sexuelle. C'est quand il y a une application. Les viols, en fait, c'est les viols. On peut distinguer entre l'agression sexuelle et les viols. Là, quand on parle de la violation cruenta, je pense que la bonne traduction que vous pourrez faire en français, c'est les viols. C'est les viols sans palliatif. Donc, et c'est incroyable parce que comme je pense que j'ai pu faire les parallèles avec Carolina, presque pas de personnes reconnaissent et se reconnaissent dans les viols. C'est-à-dire, on est plus proche toujours de ce qui est une agression sexuelle, de ce qui est un attouchement, mais les viols, c'est comme un gros monstre que personne, ça arrive à des autres, non? Mais donc, c'est quelque chose que la brutalité, elle a mis ces phrases-là, la brutalité, ça mène à la non-reconnaissance de ces faits. Aussi, Monica, et je vais finir bien rapidement, elle met à nouveau en valeur les termes virginité et pudeur. Donc, on est toujours loin de ce qui nous arrive à nous, nous femmes, aux personnes agressées, pour dire que, en fait, tous les dossiers qu'elle a réussi à étudier, ils ont une tendance à excuser l'agresseur. Et il a une tendance à l'excuse et à la souplesse, d'une certaine façon, une sorte d'excuses. Et on voit, elle revient à nouveau dans cette distinction entre les moins de 12 ans, que ce sont des filles. Et là, elle a été toujours, elle a mis toujours dans la transversale les classes, les paramètres classes sociaux. Donc, on voyait que quand il avait une agression sur des filles de moins de 12 ans,
c'est parce qu'ils étaient filles des classes populaires et que forcément, ils n'avaient pas des chambres à part. Donc, ils couchaient peut-être dans les lits de leur père. Alors, attention, c'est ce qui, les violeurs, ils mettaient en avance. Hein, c'est pas du tout le cas, c'est les clichés. Et par contre, à partir des 12 ans, c'est qu'il avait un consentement sexuel. Peut-être pas un consentement sexuel tellement explicite, mais forcément, là, on mélangeait des autres questions, comme c'était la consommation d'alcool, ou qu'elle était un peu, pas dans toutes ses facultés, mais elle était consentante. Donc, tout ça, c'est pour toujours la société, pour essayer de excuser l'agresseur. J'ai beaucoup aimé qu'elle a présenté les cas par les noms de l'agresseur et pas par les noms de la victime. Donc, parce que il faut pointer des doigts qui est l'agresseur. C'est évidemment, il faut une reconnaissance pour, dans tous les sens pour la personne qui a souffert cette agression-là, mais je pense que c'est très intéressant le fait que dans ces PowerPoint, elle pointe des doigts. Ça a été monsieur ou monsieur tel. Et après, pour finir, elle a revenu sur le rapport médical que je suis horrorisée de ce qu'on a pu voir et on revient toujours à la question de qu'est-ce qu'on comprend pour, pas par un acte sexuel, qui est aussi, sinon par un viol. Et la difficulté, tout d'abord, de quand est-ce que l'acte sexuel commence ou est-ce que tout au début, ça a été pénétration plus éjaculation. Il y avait des autres personnes qui pensaient que l'acte sexuel, parce que la condamnation pénale, c'était jusqu'au moment que ça commençait. Donc, s'il y avait des acteurs qui stipulaient que l'agression sexuelle n'avait pas lieu jusqu'à qu'il y avait une éjaculation, on laissait de côté tout ce qui avait pu arriver avant. Après, bon, il y a eu un protocole et c'est une unification des critères à partir de 1901 dans lequel elle commence que les actes préparatoires ou l'acte de commencement, c'est une pénétration avec ou sans éjaculation. Donc, ça laisse de côté, je pense que c'est hyper important de signaler, ça laisse de côté une violation avec quelque chose d'autre qui ne soit pas un pénis. Donc, ça, attention parce que les mots, ils sont pas innocents. Et là, c'est dans ce moment-là où elle a commencé à parler de que les filles, et là, on ne parle pas de consentement sexuel, hein, mais là, c'est la première fois qu'elle fait une référence à jeune fille, c'est à 8 ans. Et à 8 ans, parce que apparemment à 8 ans, elles n'ont pas les organes sexuels assez développés pour être capables de souffrir une agression sexuelle. Donc, de cette façon, on excusait les personnes qui agressaient les mineurs, en sachant qu'on ne comprend pas mineur moins de 8 ans. Donc, vous pouvez imaginer. Alors, une autre question que j'aimerais me poser à Monica, est-ce que à l'époque, les délits de la pédophilie, est-ce que ça n'existait pas, ou est-ce que dans l'imaginaire que moins de 8 ans, c'était pas possible? Après, pour presque finir, tous les autres choses qui pourraient pas c'est ciblé sur le gain génitaux féminin, même s'il avait des morsures, quoi que ce soit. Or, dans le reste du corps, ça comptait comme un chose secondaire. C'est-à-dire, ce n'était pas indicatif d'une agression sexuelle. Et pour finir, entre les 52 dossiers qu'elle a travaillés, seulement dans 4 cas, on a essayé de voir, et pas d'explorer, peut-être de faire une observation, de faire une évaluation de l'agresseur. Donc, on est toujours sur l'excuse, la protection judiciaire, comme j'ai vu que Madame Mercader, je pense que c'était toujours cette union de certains
aspects de la société qui ont joué le jeu de protéger l'agresseur, et surtout dans les systèmes judiciaires. Donc, voilà, ça c'est pour le résumé. Monica, je passe à discuter 2 minutes ou 3 minutes avec toi pour pas prendre trop, et après je passe a Caroline si les organizatrices son d'accord. Alors, Mónica, en primer lugar, felicitarte porque es un trabajo brutal, brutal, brutal. Me ha encantado, me parece súper estupendo y bueno, y espero que esto solo sea el principio y acabe en una gran tesis doctoral. En cualquier caso, tengo 3 preguntas que hacerte antes de dejar abierto el micro. Una, ¿dónde encuentras tú esa información? Quiero decir, ¿cuál ha sido tu camino para llegar como investigadora para llegar a este tipo de dossier? Otra pregunta que es obligada es ¿por qué? ¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema y no otro? ¿Por qué este periodo y no otro? ¿Por qué? Si me vas a decir por qué es tu director o directora de tesis quien lo ha elegido, como solemos hacer, lo siento mucho por la parte que me toca. Bueno, pues saber si el tema ha llegado a enamorarte y qué consecuencias puedes encontrar. Bueno, voy a hacer 2 preguntas más. Una, ¿qué consecuencias, qué conclusiones quería aportarnos, dado que se han quedado un poco en el aire? Y si ves algún tipo de paralelismo en el Chile de 1920, 1800, finales de 1800, principios de 1920, con el Perú de Carolina de hoy en día. Bueno, eso es todo. Pregunto a nuestra querida coordinadora, ¿preferís que haga el briefing para Carolina o que Mónica responda o cómo lo hacemos? Yo creo que puedes hacer la discusión de la presentación de Carolina y después vale. Preguntas, porque seguramente, bueno, hay muchos puntos en común, seguramente habrá preguntas dirigidas a las dos. Bon, par la suite, je vais faire aussi un petit résumé de l'exposition incroyable de notre chère collègue Carolina Córdoba. C'est vraiment un travail très haussé. Je pense qu'il faut avoir des crans pour le faire. Donc, je me réjouis et je te félicite de cette... je pense qu'on n'est pas tous et toutes prêtes à faire ce que tu es en train de faire. Donc, déjà, bravo, bravo. Alors, moi, Carolina, elle nous a présenté, elle a décidé de aller travailler en prison à Paris au jour d'aujourd'hui, parce que même dans sa présentation, elle a parlé de la pandémie, donc c'est pas il y a 15 ans. Donc, dans les sens plus courts, ça fait moins d'1 an que ces études sont en train de se faire. Donc, elle nous a présenté d'une façon très claire quelle a été sa méthodologie. Et ça va m'amener, Caroline, aussi à une question, parce que quand elle a pensé à voir, elle a été voir en prison les agresseurs sexuels, et cet agresseur sexuel, et elle mettait 3 conditions. C'était des hommes qui avaient été déjà condamnés. Donc, ça, c'est hyper important parce qu'on ne parle pas de la présomption. Là, on parle des... Et elle voulait travailler avec des hommes adultes et qui avaient agressé à des femmes de plus de 14 ans. Malheureusement, après, elle s'est rendue compte que parfois, les limites des 14, c'était pas très, très juste et que parfois, on dessine quelque chose, mais après, la mise en pratique, ça nous amène à des autres chemins. Donc, et surtout, elle a voulu laisser clair, et ça, pour moi, c'était très, très important de le signaler, que les personnes qui ont été contactées, ils n'auraient rien en contreprestation, d'aucune sorte. Donc, je ne vais pas nommer une personne, ni non plus les noms des prisons, ni quoi que ce soit, parce que ça ne nous regarde pas. C'est sa recherche que j'espère qu'un jour verra la lumière et on pourra les partager tous. En tout cas, seulement dire qu'il a travaillé sur 2 prisons et c'est ce qui est intéressant, c'est que apparemment, l'une, elle a plus de mètres carrés que l'autre. Et la division d'espace
c'est énorme. Ça veut dire quand on parle d'espace dans des endroits où les personnes sont enfermées, c'est une conditionnante aussi pour la situation de vie de ces personnes qui sont à l'intérieur et aussi pour les personnes qui travaillent à l'intérieur. Donc, un des points plus importants qu'elle a mis en place, c'était qu'elle a constaté que même dans la prison, il y a toute une hiérarchie suite à, je pense qu'à la gravité du délit commis. Et dans la gravité, à la tête, on trouve vraiment les agressions sexuelles. Donc, cette hiérarchie, ça correspond aux prisonniers, ça veut dire aux personnes qui sont en prison. C'est la hiérarchie entre eux. Je pense que le respect entre un et autre, ça va en fonction de cette hiérarchie. Donc, je vais profiter, Carolina, je te pose les deux questions et je suis. Alors, ma première question, c'est suite à ça, ça a été comment cette personne-là sont contactés. C'est-à-dire, est-ce que tu as été voir le procureur et le procureur il t'a signalé monsieur X, monsieur X, ou est-ce qu'ils étaient bénévoles, ou comment ça a été, tu vois, comment ça a été accessible de ce côté-là. Et de l'autre, je reviendrai à la deuxième question, je continue avec ta présentation. Donc, elle nous a montré qu'en Pérou, la population carcéraire, elle est majoritairement énormément masculine. Donc, face à un 95%, face à un 4-5% des femmes qui sont incarcérées. Et c'est ce qui est les leitmotifs, c'est « je suis innocent ». C'était pas moi, voilà. Mais c'est ce qui ça m'a attiré énormément l'attention, c'est parce que en fait, d'accord, il y a l'annulation du délit. Je pense que c'est l'annulation du délit dans ma pauvre connaissance c'est la négation de tous les délits, pas seulement sur l'agression sexuelle. Je pense que personne va se reconnaître coupable de quoi que ce soit. Donc alors, Carolina, elle nous a parlé aussi de la distribution d'espace. Ça m'a semblé énormément incroyable, la distribution d'espace, parce que déjà, elle est jeune, elle est, on la voit tous, hein, elle est bien jolie, et elle est une femme, bon, en principe. Au minimum, elle se présente comme une femme. Ça ne regarde pas si elle est ou elle n'est pas, c'est ça. Mais elle nous parle de la féminisation. C'est-à-dire que même si ce sont des espaces très masculinisés, il y a une féminisation acceptée, mais une féminisation très hétéronormativisée. C'est-à-dire tu peux être féminine, c'est-à-dire même avec plaisir, mais elle a mis les doigts sur la question de est-ce que c'est une femme c'est une femme butch ou c'est une femme trans, est-ce que elle sera si bien accueillie entre guillemets, est-ce que ça peut être une femme hors la norme. Donc ça m'a semblé très intéressant. Ça m'a semblé aussi hyper intéressante la distribution des personnels fonctionnaires en prison, en disant que les femmes, ils restent plutôt à l'extérieur, malgré que les hommes, à l'extérieur, dans le sens, j'imagine, des recueils de documentation et tout ça, mais qu'à l'intérieur, c'était les hommes. Et quoi d'autre? Je ne vais pas prendre trop la parole, je ne vais pas parler plus que ceux qui ont fait le travail. Et elle a montré, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est un recueil des récits des vies. Donc, elle nous a montré les plusieurs questions qu'elle voulait toucher. Elle nous a parlé surtout, et c'est là où je voulais revenir, elle nous a parlé surtout des questions que si c'est vrai qu'eux, ils nient l'agression sexuelle, ils vont dire d'une certaine façon, oh, bien, il était présent, mais c'est pas moi qui l'a fait, c'est l'autre. Ou ils sont capables de dire, oh, la femme, elle était consentante. Mais en tout cas, c'était pas moi. Alors, et ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. Mais aussi, c'est ce que je voulais te poser aussi comme question, Caroline, parce que tu as
Tu as parlé que tu faisais entre 3 et 5 entretiens. Alors, ma question, c'était aussi, est-ce que tu poses d'abord toutes tes questions ou tu vas lentement? C'est-à-dire, dans la première session, tu abordes l'aspect plus social, famille, et après, tu vas vers ce qu'ils trouvent pour l'agression. Tu vois, c'est un peu comment tu t'organisais dans ce sens-là. Et pour finir, et c'est le point commun que j'ai trouvé avec Monica, c'est un des plus points communs, c'est que eux-mêmes, il y a cette image de viol. Moi, je viole pas. Je peux agresser, c'est pas mon cas. Je peux comprendre l'agression, mais moi, je viole pas. Cette agression brutale, il est dans les fantasmes, mais moi, c'est vraiment comme quelque chose qui est complètement interdit. Mais par contre, ça a tellement interdit dans son imaginaire, mais par contre, ça arrive, ça nous arrive à nous tous et toutes. Donc, et une autre question, parce que Carolina, elle nous a mis l'âge des consentements sexuels et tout ça, mais moi, je voulais savoir, parce que je ne suis pas au courant de tout, si est-ce que sur les personnes que tu as interrogées, est-ce qu'il y avait une différence entre une agression vers une personne de même sexe ou pas? C'est-à-dire, est-ce que, comment, est-ce que s'il y a une répercussion pénale? Je ne sais pas si j'arrive à... Oui, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, en Espagne, on a la violence de género, donc voilà, c'est les agressions envers les femmes. Et on a un problème quand les agressions, ça passe dans un couple qui n'a rien à voir, mais de même sexe. Je voulais savoir si à Pérou, une viol, c'est égal si c'est un majeur sur un homme ou sur une femme. On a besoin vraiment que ça soit sur une femme. Je ne sais pas si j'arrive à... Ouais, je te vois faire comme ça dans la tête et sinon on reviendra. Donc, de mon côté, c'est tout. Je vous laisse la parole. Et bon, merci beaucoup. Et je demande à nos chères collaboratrices qu'il étende mon micro. C'est moi qui pour laisser la parole à tout le monde. Muchas gracias, Beatriz, por el resumen y por las preguntas. Bon, avant de donner la parole à nouveau à Monica et à Carolina, il y a plusieurs questions qui ont été posées dans les chats pour tout le monde. Vous pouvez les lire, mais de toute façon, je vais les faire pour tout le monde. Caroline Mourad demande à Carolina. Elle dit, tu parles des hippies comme de l'une de las cárceles comme un espace racialisé, mais tu n'as pas abordé la question de l'origine ethnique des des prisonniers. Ça, c'est ma tête qui ne peut pas faire les switches, désolée. Est-ce que tu as des informations par rapport à cela? Il y a un commentaire par rapport à la solidarité entre les juges et les violeurs. Il y a une question pour Mónica. En la reforma de 1901 se define la violación como penetración con o sin eyaculación, pero se define de manera clara, sin eyaculación, pero se define de manera clara que tiene que ser el sexo del hombre, o hay casos que fueron procesados por violaciones cometidas con la mano. Y es un poco lo que había dicho Beatriz, el hecho de que pareciera que la violación solamente puede ser cometida con si es una persona que tiene un pene y con la introducción del pene en la vagina de la víctima. También había una última pregunta, pero no supe si era para Carolina o para Mónica, sobre la cuestión de la felación forzada, en que se considera una violación forzar a alguien, o sea, hacer una felación a alguien de manera forzada. Y si es el caso, ¿desde cuándo? Y también una pregunta sobre el incesto, en qué medida es un crimen aparte o un hecho agravante.
No sé cuál de las dos quiere responder primero, Mónica. ¿Respondo las preguntas del chat primero? Como quieras. Si quieres las de Beatriz y luego las del chat. Bueno, respecto a las preguntas del chat, sobre la reforma de 1901, no. Lo que pasa es que los casos por violación son de hombres a mujeres. El Código Penal da una clasificación diferenciada, por ejemplo, a la sodomía y también al incesto. El incesto eran cosas completamente distintas para el Código Penal. Y eso continuó siendo así en Chile hasta la reforma que se hizo en el 90, si no me equivoco. Respecto a las felaciones también, las felaciones estaban más vinculadas a ver, ¿cómo se llama? No es acoso, no estaba estipulada como acoso, sino que era como la perversión a menores. Pero no a la violación. La violación era directamente la introducción del pene en la vagina de una mujer y que no tenían este vínculo sanguíneo que corresponde al incesto. Y no sé si me queda otra dando vuelta. Parece que no, del chat. ¿No? Ya, y sobre las preguntas que me realizó Beatriz, bueno, la verdad tuve la suerte de trabajar en el Archivo Nacional en Chile por mucho tiempo, entonces yo catalogaba los documentos judiciales. Así que ahí estuve revisando de todo, catalogué, incluso me fui a regiones a catalogar documentos judiciales y ahí encontré los casos por violación. Igual, yo soy feminista, estaba vinculada en temas de género, entonces me llamaba mucho la atención las declaraciones de los agresores y cómo se trataba la violación, porque, bueno, algo que no señalé es que de los 51 casos revisados, solamente en 2 los hombres fueron castigados y fueron hombres que habían declarado que se habían violado a las víctimas menores de 12 años. Los otros fueron sobreseídos por falta de pruebas y también hay un problema material del sistema judicial de la época que no podía encontrar a los demandados. Entonces, los casos eran sobreseídos. Y ante eso, comencé a indagar en por qué. Y el periodo me llamaba la atención en que, claro, que si bien había un cambio respecto a como ese quiebre de la legislación colonial que existía en Chile, la verdad es que, no sé, las categorías como lo que había dicho, como la virginidad, el recato, estaban ahí dando vueltas. Y también fue por un tema metodológico porque los documentos los tenía catalogados, entonces era mucho más fácil el acceso y los documentos ya para el siglo XX, que son los que me interesan ahora, están mucho más complejos de acceder por un tema de integración de los fondos judiciales al Archivo Nacional. Por eso. Y ¿cuál más? Las consecuencias, o sea, no me acuerdo cuál era la otra pregunta. La otra pregunta era tus conclusiones, las conclusiones de tu trabajo, que querías presentarla. Ah, ya. Bueno, lo que quería decir, bueno, quería señalar más que conclusiones, eran ciertas acotaciones también en términos metodológicos que, por ejemplo, cuando hablo de los sectores populares, en ningún caso hago referencia a que los sectores populares eran más propensos a violar ni nada, sino que esto tiene que ver por la cantidad de población que existía en el lugar y también por ciertas consideraciones valóricas, porque no se puede indagar dentro de los informes judiciales, pero sí puedo
bueno, como yo tengo una hipótesis, como lo he conversado con otras personas, es que mujeres, por ejemplo, de otros sectores sociales no denunciaban la violación o que se desarrollaba de otra forma. Otra cosa a considerar es que tampoco yo analicé los estupros, que son este acceso sexual a las mujeres por medio del engaño, porque, bueno, ahí yo creo que es como lo que se puede vincular un poco más con esta idea de la agresión en otro estrato social, porque en el fondo el estupro, una de las resoluciones era que los hombres se casaran con las víctimas. Y bueno, como la conclusión general era que al final estas categorías valóricas, pese a que se cambiaron, como el cambio de referencias que existe sobre como las consideraciones de género, una que era del orden colonial, que tenía que ver no sé, con la iglesia, con esta visión tradicional, el paso en el siglo XIX, siglo XX, ya cuando se estaba analizando más desde parámetros de la cientificidad, etcétera, tampoco cambió, no, la significación valórica, la significación de esas categorías valóricas no cambiaron tanto, porque en los informes judiciales y en las pericias médicas se seguían indagando en si la víctima era o no virgen. Lo otro que quería hablar era el tema de los menores, de las menores de 12 años, que algo importante que también no lo señalé es que, claro, las menores de 12 años no se consideraban como niñas propiamente, como un término irrefutable, primero porque hay una consideración distinta sobre la infancia en la época, muy distinta de la que tenemos ahora, y también es porque la consideración de menor tenía mucha relación a su comportamiento social. O sea, si era una menor que estaba en el espacio público, etcétera, no era considerada como menor. Por lo menos eso fue lo que se vio en los expedientes judiciales. Y respecto a lo que está pasando en Chile hasta, bueno, ahora y el tema de las violaciones, bueno, la categoría de violación en términos judiciales cambió bastante. Ahora, la violación no se considera solamente de un hombre hacia una mujer, sino que toma distintos parámetros. Además que ahí también se considera la penetración anal, la penetración bucal, cosa que no se consideraba antes. Ahora, lo que sí es, creo en términos generales, que ciertas consideraciones respecto de las mujeres no se han modificado casi en nada. O sea, las indagaciones médicas se siguen realizando constantemente en la vagina de la víctima. También se da como información respecto de las enfermedades de transmisión sexual y pese a que no he revisado, por ejemplo, los informes judiciales de violaciones actuales, sí, por ejemplo, el trato de la prensa da luces de ello. Se habla más de cómo andaba vestida la víctima, de la hora en el que estaba, por ejemplo, en la calle o la relación que tenía con el agresor, que de la misma violación. Y bueno, eso. No sé si hay otra pregunta, algo así. Dice, bueno, no sé si es para mí, pero lo del embarazo, si es un agravante, bueno, no sé si es para mí. Sí, parece que sí. Mira, tenía un caso brutal de una mujer embarazada y bueno, no lo puse porque es demasiado brutal y la verdad es que no fue en ningún momento un agravante, en ningún caso. De hecho, el acusado lo que denuncia es que, bueno, esta era una mujer que estaba embarazada y no estaba casada, por ejemplo. Y los informes médicos señalaban que por el estado de embarazo era imposible constatar si ella fue o no violada, siendo que el mismo informe médico planteaba
que la mujer estaba llena de hematomas, que había sufrido bueno, un derrame e incluso después perdió a su hijo y en un embarazo bastante avanzado. Así que no fue un agravante para nada. Bueno, obviamente al tipo no lo condenaron. Eso. Carolina, si quieres responder. Sí. Creo que, o sea, justo primero, como para ir en orden, primero lo de Beatriz. Bueno, gracias por el resumen y creo que, o sea, un poco no lo preguntaste, pero, o sea, dentro de lo que estabas diciendo o sea, no sé si es necesariamente como no cualquiera va a estudiar estos temas, o sea, supongo que en parte sí, pero también creo que la motivación era como, ok, cuando queremos ver justo sobre temas de violencia sexual, violencia de género, en género normalmente nos dedicamos más a estudiar la parte agraviada, la parte de la víctima, y obviamente, o sea, obviamente estoy de acuerdo con eso, pero para comprender el fenómeno de forma completa, falta siempre como que, o bueno, falta principalmente el otro lado, el lado del agresor. Y entonces creo que fue básicamente como, ok, esto se ve mucho, esto no se ve, entonces hay que ver esto. O sea, fue una cosa así como ya muy con la ayuda de una ONG que es Red AINI Perú. Entonces entraba con gente, o sea, en un inicio, el primer acercamiento que tuve, que no tenía que ver con la investigación, entonces tenía como que de por sí la entrada o el acercamiento desde gente que los internos, o sea, con la que los internos ya tenían confianza. Entonces, en general, en ese sentido, todo bien. Luego, una precisión, cuando yo hablo de jerarquía, yo sí no solo hablo de internos, yo estoy tomando en cuenta también a las personas de seguridad, inclusive a las autoridades que tienen que ver en cosas de administración y cosas así. Porque también están encerrados, también están sin internet, también están sin comunicación con el mundo exterior, desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Y de ahí, ¿cómo los contacté? Bueno, cada pabellón tiene un psicólogo, una persona de legal, o sea, un abogado, una trabajadora social. Entonces, así no se dé abasto, o sea, es decir, así sea una persona como que para 600 personas, por ejemplo, igual hay una relación, igual todos conocen, saben quiénes son los encargados de cada pabellón. Entonces, cuando yo voy a preguntar, a mí de frente me encargan, por decirlo así, me mandan con los psicólogos. Entonces, es al área de tratamiento, que son los que tienen la lista, y a ellos pedirles la lista, para que según eso yo pueda ir pasando persona por persona que cumple con los requisitos para saber si ya fue sentenciado o no. Porque hay toda una cuestión con los datos del Estado, y justo había mencionado también la burocracia. Entonces, sí, pues pueden ser datos que no estén actualizados. O puede ser que sea, por ejemplo, o sea, eso también lo mencionaba, que sea la víctima sea entre 14 a 18 años, entonces técnicamente va a salir con el mismo artículo, pero cuando yo voy a preguntar sigue siendo alguien que tiene menos de 18 y por lo tanto, bueno, ya había conversado con mi tutor, entonces ya me había dicho que tenía que ser mejor de 18 para arriba todas las víctimas. Entonces, y justo cuando la víctima tiene más de 14, menos de 18, se considera como una violación, pero es un agravante. O sea, se supone que le tienen que dar más años. En el caso de los 100, pero es un agravante también. O sea, mientras tenga un de
va a ser un agravante para la condena, ¿no? Los temas, o sea, yo más o menos ya había conversado con los psicólogos, igual uno siempre va cambiando las cosas en el trabajo de campo, pero ya tenía una idea de que ese tema de la violación iba a ir al último, por ejemplo, porque supuse que ya, pues, ¿no? Por el tema tiene una carga, entonces, si es un tema más delicado, tendría que haber más confianza, pero siempre pasa que, por ejemplo, tenía separado por temas, o sea, primero hablaba de la familia, cómo creciste, el colegio, luego, no sé, el trabajo, desde qué edad, eventualmente, si ya después de un par de reuniones recién preguntaba por inicio sexual, pero también habían personas que cuando uno empezaba a hablar y uno empezaba a preguntar, estaban como muy, muy rápidos, muy prestos a responderte o a contarte sobre el caso de violación, que no era una violación, claro, ¿no? Cuando ellos te lo relataban. Entonces, sí, me pasó un par de veces que tenía que, o sea, que ese tema, toda esa batería de preguntas que le había puesto al final, la empezaba como a responder en ese momento porque las personas ya estaban como muy ansiosas o con muchas más ganas de responder justo sobre esos temas. Entonces, también variaba según la persona, como pasa con, con todas las personas, que como que la discusión se va desarrollando, ¿no? Los temas también. La diferencia si es hombre o mujer. Sé que los hombres denuncian aún mucho menos que las mujeres, lo que no quiere decir que no pase, pero casi no había encontrado, la verdad, no había encontrado personas que estén ahí adentro por violar hombres adultos, porque en todo caso, supongo yo que es el mismo artículo, entonces hubieran tenido que pasar cuando yo les preguntaba de cuántos años tenía, una cosa así, pero no, a lo más, o sea, como les estaba diciendo, principalmente, si era a menor, hombre o niño, iba a ser menor de edad, menos de 14 años, y eso sí había también, eso sí había. O sea, como les digo, la gran mayoría de personas que están por delitos contra la libertad sexual, violación, tocamientos indebidos, la gran mayoría, su víctima tenía menos de 14 años. Entonces, y de ahí como que alguien pregunta lo de la felación obligada, me gustaría decir que pueden, o sea, que el agresor viola, o sea, le hace sexo oral al hombre, algo así, supongo. Pero, o sea, me gustaría decir que puede denunciarlo tranquilamente, más allá de que puede ser que la policía se burle y todas que se burlen los hombres que han sido víctimas también. Pero me acuerdo de un caso de un periodista muy conocido en Perú, como está siendo grabado, no diré el nombre, pero es muy conocido, que fue acusado de violar, pero en su caso, él obligó a chicos de la calle, me parece que eran menores de edad todavía, pero eran adolescentes, a que lo penetraran a él. Y su defensa fue esa. Entonces, él salió libre porque la violación es cuando tú penetras. Y por más de que en las leyes peruanas ya esté contemplado que la violación, como que, o sea, no hay un género de uno a otro, pero estamos hablando de meter, de penetrar objetos, miembros dentro del cuerpo, una cavidad de la otra persona. Entonces, en ese caso, por esa leguleyada, como le decimos en Perú, esa persona salió libre. Pero sí, era justo niños, adolescentes de la calle, les prometía como comida, en fin, sí. Y ¿cómo sé yo? Bueno, no es que tenga, o sea, hay censo de las cárceles,
Pero más allá de información racializada, o sea, sobre el tema de espacio racializado, o sea, para mí es un límite porque no lo puedo tocar, porque ya sería demasiado, pero también es, más que información, es como que tú entras y lo ves. No sé cómo, o sea, la mayoría de personas son gente de color. En Perú y en Latinoamérica, por toda la cuestión del mestizaje, no es lo mismo hablar de raza como hablan las personas de Estados Unidos sobre raza, o sea, nunca es tan como obvio o tan fácil de etiquetar, pero principalmente estamos hablando de personas de color, por decirlo así, personas racializadas. Supongo que debe haber una relación de todas maneras en raza y clases, estrato socioeconómico, que a su vez tiene relación por quiénes son los que pasan por el sistema judicial, por el sistema penitenciario, porque no es que el hijo de pasa por ahí, es decir, inclusive algunos casos que han terminado en prisión eventualmente se resuelven mucho más rápido que el común de las personas que están adentro. Entonces supongo que ahí hay esa cuestión, no es que tenga como mayor información, creo que en el censo de la cárcel sale, pero inclusive cuando yo misma le preguntaba a las personas, a nadie lo habían discriminado. Nunca, o sea, tenía que preguntarlo como si en algún momento se habían sentido incómodos o fuera del lugar o muy raros en un espacio determinado. Entonces tal vez me hablaban de un lugar como Pituco, que le decimos en Perú, o sea, de fresas para los mexicanos, como de estratos mucho más altos, en el que tal vez sí, pues sientes que resaltas tú. Pero de ahí casi no se habían dado cuenta, o en todo caso lo consideraban como si fueran delicados si ellos se hubieran quejado o si ellos se hubieran dado cuenta o se hubieran sentido ofendidos por que alguien los discriminó. Entonces, de por sí, no podía entrar a ese tema de discusión porque al toque era cancelado. Y bueno, la agravante del incesto, bueno, sí, eso ya hablé. Y luego estaba pensando que lo de Mónica tiene como, o sea, inclusive cuando en Perú se han modificado las leyes, siento que si comparamos con tiempos, o sea, antiguos, como inicios de 1900, como le está haciendo el caso de Mónica, más allá de que, o sea, no parece haber cambiado tanto, ha cambiado las excusas, han cambiado las formas de negar el delito, pero se sigue, o sea, es como si los límites se hubieran expandido un poco. Entonces, los hombres, o sea, ya no se habla de virginidad, pero algo que a cada rato decían los hombres era, o se habla poco de virginidad, de que si la mujer era o no era virgen, pero se habla de por ejemplo, el himen complaciente. Dentro de los resultados médicos hablaban, pero el himen, o sea, no salía como de violación, salía himen complaciente, que se supone que es el himen, que el estado del himen cuando una mujer ha tenido relaciones sexuales consensuadas, que no necesariamente es, o sea, va a ser una prueba de que no te violaron, pero era una de los argumentos, de las ideas con las que ellos se defendían. En el resultado del médico legista salía himen complaciente, entonces no podía ser violación. Entonces había sido consensuado. Y bueno, y de ahí... sí, y de ahí, sí, eso nomás, como que lo que ellos hicieron, básicamente esa es la conclusión, ¿no? Lo que ellos hicieron no es violación, pero lo que hizo el otro que está al costado, a partir de ahí yo ya creo que eso ya es violación, pero lo que hice yo, eso sí no. Sí. Merci beaucoup à Carolina et à Monica et à Béatrice pour vos participations aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une attestation d'assistance, Gabriela El Salto vient d'envoyer les liens. Et notre prochaine séance va porter sur genre, subjectivité et politique publique dans le Brésil contemporain.
et on aura une intervenante et un intervenant. Et je vous remercie de vos présentations. Elles ont été très, très enrichissantes et, pour la discussion, et on se voit la prochaine séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.